Vamos a iniciar este curso de Ingeniería de Construcción 1, haciendo una introducción a la industria de la construcción, iniciando por los conceptos esenciales que nos van a permitir definir con mayor precisión la terminología. Vamos a ver el concepto de construcción, obra de infraestructura, materiales de construcción y proceso constructivo. Construcción, que lo hablamos desde el semestre pasado, el ciclo pasado, cuando hablamos de materiales de construcción, y lo podemos definir como el arte de transformar la naturaleza y obtener bienes materiales tangibles para el uso del ser humano. En ese sentido, es sinónimo de fabricar y es aplicable a cualquier ente material. Sin embargo, nosotros lo vamos a enfocar hacia lo que llamaremos obras de infraestructura o simplemente obras. Esa obra de infraestructura es un ente material que sirve de soporte para el desarrollo de actividades humanas necesarias en el funcionamiento de las familias, por ejemplo, una vivienda, de las ciudades, por ejemplo, un edificio de hospital, de las empresas, por ejemplo, una planta industrial, o de los países, por ejemplo, una carretera, un puente, etc. Muchas veces en la sociedad confunden al ingeniero civil como constructor de viviendas o a lo sumo lo logran visualizar como el constructor de carreteras. Sin embargo, vamos a ver que las obras de infraestructura, los tipos de obras son muy amplios y los hemos clasificado en este curso en 3 categorías. Edificios, que son los que sirven para albergar actividades humanas y es donde interactuamos con los arquitectos como organizadores del espacio y del diseño de los elementos arquitectónicos. La urbanización, que además de tener su componente arquitectónica, tiene componentes de ingeniería, vamos a ver ya a continuación, o obras civiles, que es donde entran toda la parte de carreteras, puentes, etc. Veámoslo con más concisión, con más precisión, qué tipo de obras se encuentran en estas 3 categorías y veamos que hay una gran diversidad de estos elementos. En primer lugar, los edificios. Como definición diremos que es una obra que se utiliza para albergar actividades humanas. Clasificar los edificios depende del enfoque. ¿Por qué? Porque podemos clasificarlos desde un punto de vista de la altura. Entonces hablaremos de edificios de una planta, 2 plantas, varias plantas o rascacielos. De hecho, una vivienda, una residencia, pues es un edificio. Si es de 1 o de 2 plantas, pues eso dependerá de un diseño. Pero básicamente todo lo que es vivienda, residencias, estaría dentro de esta categoría de edificios. Ahora bien, según su uso, se abre una gran gama de diferentes tipos de edificios: residencial, militar, gubernamental, industrial, comercial, deportivo, educativo, hospitalario, de estacionamiento, hotelero, de diversión, de biblioteca y muchos otros que puede ser que no estén en este listado. También los edificios se pueden visualizar según su propiedad y entonces hablaríamos de edificios públicos o edificios privados. Públicos cuando sean dependencias gubernamentales, ya sea del gobierno central, del gobierno municipal, del órgano legislativo, del judicial, etc. Entonces, si quisiéramos hacernos una idea de cuando hablamos de edificios, de qué estamos hablando, podríamos ver que en El Salvador, por la altura, tenemos como edificio más alto hasta la fecha el edificio de la Torre El Pedregal, con 28 niveles y 110 metros. Entonces ya para nosotros 28 niveles es un edificio alto. A nivel conceptual o a nivel de texto no hay una definición de cuándo es un edificio alto, cuándo es un edificio medio o cuándo es un edificio bajo. Dependerá del país, de las condiciones de inclusive sísmicas, que se puedan desarrollar con mayor facilidad edificios en altura. Luego tenemos la Torre Futura, la Torre Alicio 115, la Torre Terra Alta, la Torre City, que ahora será nuevamente Torre Cucatlán. Y como ven, pues son edificios de alturas que no exceden los 6 metros. Si nos vamos a nivel mundial,
ahí la cosa cambia, porque ya estamos hablando de edificios de 828 metros, como el Burj Khalifa, el que está en proceso de construcción en Arabia Saudita, que llegará a los 1000 metros, estamos hablando de 1 kilómetro de altura, y así pueden ir viendo el Taipei 101, el Shanghai World Trade Center, qué sé, la Torre Eiffel. Entonces, el tema de la altura no es un tema de que sea más o menos edificios, sino que dependerá de las condiciones del país. Evidentemente no es lo mismo construir una residencia de una planta que construir un edificio de 800 metros de altura. Por otra parte, lo que llamaremos urbanización es convertir un terreno rústico en urbano. Requiere una serie de obras como son las obras de tierra, obras de retención de tierra, por supuesto, obras hidráulicas y sanitarias, obras para transmisión eléctrica, obras de transporte urbano. Es decir, que para que un terreno pase de ser rústico a urbano, necesita este tipo de implementación, de desarrollo de obras para que lleguen a esa característica. Aquí no estamos hablando del diseño de una urbanización, que es la distribución espacial, la organización de los accesos, salidas, alturas, etcétera, que es un tema esencialmente arquitectónico, sino que lo estamos viendo desde el punto de vista de la construcción. Entonces veamos de qué tratan estas obras de tierra, de retención, hidrosanitarias, eléctricas o de transporte desde el punto de vista de la ingeniería civil. Bien, necesitaremos hacer obras de tierra como terrazas, que son superficies planas. Necesitaremos taludes, que son superficies inclinadas. Terraplenes, que son macizos de tierra, y todas estas configuraciones de formas planas, inclinadas, curvas, si fuera el caso, se hace a través de procesos de terracería, que se clasifican en cortes y rellenos. Veamos un poco más gráficamente estos temas. Vemos acá, por ejemplo, taludes, típicamente de una carretera, pero pueden estar dentro de una urbanización, una calle, etc. Tenemos también el concepto de terraplén, que es un macizo de tierra, generalmente 2 taludes y una terraza. Sirve mucho en carreteras, pero también puede ser en otro tipo de obras. Y aquí tengo una imagen sobre los procesos de corte y relleno. La intención es lograr unos ciertos niveles de terraza, es decir, unos niveles planos, que están definidos desde la arquitectura. Y en algunas ocasiones hay que cortar, como en este caso, en la imagen a la izquierda, y en otras ocasiones hay que rellenar, como esta imagen a la derecha. Entonces el proceso es utilizar un equipo que permita el corte, otro equipo que permita compactar, pero también se necesita transportar el material cortado, ya sea que se saque de la obra o se pueda aprovechar en utilizarlo dentro de la misma obra haciendo procesos de compactación. Esto evidentemente pasa por un control de calidad de laboratorio para poder establecer si son suelos aptos para ser utilizados en este tipo de obras. Las obras de retención también son muchas. Voy a clasificarlas en este momento como obras temporales y obras permanentes. Las temporales, los ademados, también llamados gentivaciones, que sirven para retener temporalmente la tierra mientras se hacen procesos constructivos. Es decir, es más bien una obra de protección y seguridad ocupacional, para que no haya un derrumbe que vaya a perjudicar la vida o la salud de los obreros que están haciendo procesos ahí abajo, donde se está haciendo un proceso, por ejemplo, una excavación. Las ataguías son estructuras de retención cuando hay contactos con agua, masas de tierra en contacto con agua. Ya vamos a ver algunas imágenes. Luego, como obras permanentes de retención, tenemos los muros de retención, de los cuales hay varias categorías. No es el objetivo de este curso desplegar todas las categorías, sino darles una aproximación a lo que son los procesos constructivos. Tierra armada, que es un proceso en el cual no existe un elemento rígido de retención, sino que es un sistema de una secuencia de mallas, generalmente geotextiles, que por compactación sostienen el relleno. Muros anclados, que son muy usados en el país, no requieren cimentación,
son relativamente rápidos, aunque a veces un poco caros. Y tabla estacas, que son pantallas flexibles, que muchas veces se usan de manera temporal, pero también pueden ser permanentes y se combinan también con la presencia de agua. Veamos entonces algunas imágenes ilustrativas. Un ademado, por ejemplo, un proceso de excavación donde necesitamos proteger las caras laterales de este zanjo, y para ello se colocan unas pantallas que podrían ser de madera, podrían ser metálicas, y con una serie de apuntalamiento para sostener. Esto es lo que sería un ademado. Puede ser que aquí dentro del zanjo se instale una tubería, puede ser que se construya una cimentación. Evidentemente este ademado tiene que estar diseñado de manera que se pueda ir sacando, digamos, desmontando de su posesión, porque es una obra temporal. Luego tenemos una combinación acá, lo que tenemos una taguilla, donde realmente se ha usado una pantalla. Digamos que esto sería como un tablet estacado utilizado como ataguilla, que lo que está haciendo es aislando de de un cuerpo de agua, en este caso un río posiblemente, y entonces deja seco esta parte interior para que pueda entrar equipo a hacer procesos de relleno, compactación, construcción de bases o las plataformas. En este caso probablemente sea un muelle, y eso permite entonces desarrollar los trabajos en condiciones de presencia de agua o de masas de agua. Luego tenemos acá un muro de retención, en este caso un muro de mampostería de piedra. Observe que en este detalle en particular tenemos una base o cimentación de concreto y luego una mampostería sin refuerzo de piedra. Al lado derecho está la tierra que va a retener y al lado izquierdo un nivel más bajo. Este es uno de los tipos de muros de retención. Existen otros. Podría ser que en vez de piedra sea una pantalla de concreto reforzado, o podría ser una pantalla de mampostería con refuerzo integral combinada con contrafuertes. Es decir, esto es nada más un ejemplo para que vean los diferentes tipos de obras con que el ingeniero civil se va a encontrar. Luego tenemos acá una imagen de lo que sería una tierra armada. En este caso son unas piezas prefabricadas que forman este paramento o pantalla. Estas no van pegadas, solo van ensambladas, porque en realidad la fijación es a través de una serie de mallas o elementos tensionantes que le llaman acá refuerzos, que luego son compactados a través de este relleno estructural, y la fricción que se genera entre el refuerzo y el relleno es lo que le da la estabilidad. Evidentemente, si a alguien se le ocurriera, por ejemplo, en esta calle, de repente hacer una excavación y cortar todos estos refuerzos o cortar estas mallas, pues evidentemente este paramento va a colapsar. Entonces hay que saber cuándo utilizar estos elementos. En San Salvador los pueden ver con cierta frecuencia en las bases o estribos de, más bien de estribos podemos confundir, digamos, llamémosles bases, para lo que son los arranques de algunos pasos a desnivel. Ahí va a haber estas placas que no son mampostería, son piezas que van engranadas, pero que están amarradas a lo mejor allá al otro lado, con otro paramento de igual manera, y por un equilibrio estático se mantiene ese material de relleno. Ese es tierra armado. Luego están lo que es el muros anclados o soil nailing, que consisten en una pantalla de concreto, generalmente una pantalla de concreto lanzado, que tiene unas anclas, por eso se llama muro anclado, que son los que realmente hacen el mantener ese equilibrio para que ese paramento o capa de concreto no falle. Evidentemente, esta longitud de estas anclas tienen que ser tal que queden más allá de la posible cuña de deslizamiento para que este muro realmente funcione. Observe que no lleva ningún tipo de cimentación. Todo el esfuerzo va hacia estas anclas. Esto es entonces otro tipo de obra de retención. Luego tenemos acá una tabla estaca. En este caso está dividiendo una masa de tierra con una masa de agua, puede ser un río, puede ser un mar,
Y este sistema entonces en este caso estaría funcionando como una obra permanente, pero perfectamente podría ser una obra temporal. En este caso, con anclas hacia un elemento estable. En Salvador le llamamos muertos a estos bloques de concreto que quedan enterrados y que lo que hacen es darle estabilidad a un. Esto es entonces una tabla stack. Veamos ahora obras que tienen que ver con los sistemas hidráulicos y sanitarios. Para ello vamos a definir desde ya conceptos como sistema de agua potable, sistema de drenaje de aguas residuales y sistema de drenaje de aguas lluvias. El de agua potable, pues como fácilmente lo pueden imaginar, es un sistema para proveer agua apta para el consumo humano. Los sistemas de aguas residuales lo que pretenden es un sistema de drenaje de aguas usadas. Pueden ser domésticas, por ejemplo, todo lo que sale de los servicios sanitarios, que se le llaman aguas negras, o lo que sale de lavaderos, que se le llaman aguas grises, pero también puede ser una planta industrial que tiene desechos que tienen que de alguna manera controlarse, o en general cualquier otro uso en el cual haya que sacar agua que esté ya contaminada o usada. Luego están los sistemas de agua lluvias, que lo que pretenden es tener un sistema de drenaje, es decir, mover el agua lluvia desde los techos o los patios o las terrazas hacia un punto de descarga o hacia una reutilización de esa precipitación pluvial. Veamos un poquito más en detalle estos tipos de obras. Veamos primero obras para procesar y distribuir agua potable. Se necesitan obras de captación, o sea, la toma de agua que puede ser de un pozo, de un río, como en nuestro caso el río Lempa, o de manantiales. Plantas potabilizadoras, que son las que permiten adecuar la calidad del agua para el consumo humano, es decir, no necesariamente agarramos el agua del río y nos la tomamos. Por ejemplo, el río Lempa tiene cierto grado de contaminación y luego tiene que pasar a plantas potabilizadoras. Luego debe haber una forma de conducir o trasladar el agua purificada a centros o puntos de almacenamiento o distribución. Ya la distribución serán tuberías, canales, plantas de bombeo, etc. Obras de almacenamiento como tanques o reservorios para mantener el agua mientras llega hacia sus puntos finales de uso a través de líneas de distribución, que son tuberías para trasladar el agua a los puntos de uso. Veamos algunas imágenes que corresponden a la planta del río Lempa. Aquí tenemos la parte de la captación del agua del río, pasa por un sistema que lo desvía. Ahí el agua puede traer turbidez, puede traer hojas, ramas, etc. Pasa por una zona de sedimentación donde se recogen las partes más gruesas. Luego pasa a una planta de tratamiento de floculación que se llama. Y aquí vemos entonces parte del proceso de tratamiento en la planta que está en el río Lempa, en Las Pavas. Siempre en la misma planta encontramos tuberías que llegan a, o que sirven más bien para ir moviendo el agua de un punto al otro y luego lo trasladan hasta un gran reservorio, que es esto que se mira acá. No se mira el agua porque está tapado por un geotextil. Todo esto de acá es la planta con todos sus tratamientos. Acá está el río. Hay un punto donde se desvía y llega el agua hasta la zona de tratamiento y luego se guarda en esta gran pila, digámoslo así, desde donde comienza a hacerse ya el bombeo hacia las ciudades que da agua potable al sistema. Aquí vemos también un ejemplo siempre en la planta de Anda, en el río Lempa, de que además de esas obras, pues hay obras mecánicas, aquí hay tuberías. En el tema de tuberías, los ingenieros civiles llegamos al punto límite con los ingenieros mecánicos. ¿Por qué? Porque hay ciertos niveles de tratamiento de las plantas potabilizadoras que requieren de ingeniería mecánica, ya no solo un ingeniero civil quien tiene que decir qué diámetro y qué forma de conexión tienen estas tuberías. Ya se requiere la compañía de un ingeniero mecánico. De hecho, también habrá ingeniería eléctrica, porque todo esto tiene movimiento a través de fuerza eléctrica y habrán edificios donde estarán los arquitectos.
Tenemos también obras para drenaje de aguas residuales, es decir, el agua ya usada, hay que darle un tratamiento de descontaminación previo a su descarga o reutilización. Es decir, el agua residual no debería descargarse, como muchas veces vemos en San Salvador, directamente a un río o una quebrada. Debe pasar por un tratamiento previo. Así lo establece la ley de ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Otra forma de tratar las aguas residuales es a través de fosas sépticas, que captan en las aguas negras o servidas y sedimentan los sólidos y permiten el paso de los líquidos hacia pozos de infiltración. Ya vamos a ver un esquema gráfico. Y luego están las redes de drenaje, que serían conductos para trasladar las aguas residuales a las plantas de tratamiento, fosas sépticas o puntos de descarga, es decir, una red de tuberías. Veamos entonces algunos de estos casos. Aquí tenemos una planta de tratamiento de aguas negras de una residencial o una urbanización, que luego de ser procesada, ya una vez se le ha quitado la contaminación, puede descargarse hacia una quebrada cercana o en algunos casos reutilizarse, por ejemplo, para riego. Este es un esquema de una fosa séptica donde aquí entra el agua residual, descarga y por efecto gravitacional en esta zona de sedimentación, la parte sólida se acumula en el fondo, que es lo que se llaman senos, la parte líquida tiende a subir, hay una parte gaseosa acá como forma de espuma, entonces hay un punto diseñado, por supuesto, para que luego pase a otro compartimiento donde haya un agua sin los elementos sólidos y esta agua entonces sale de la fosa séptica y se dirige a un pozo de infiltración. Aquí tenemos una ilustración de una residencia o una casa donde a partir de lo que vamos a llamar artefactos sanitarios, por ejemplo, acá hay un inodoro, esto descarga aguas negras. Aquí hay una pila, esto descarga aguas grises. Y es muy frecuente en El Salvador que unamos aguas negras con aguas grises. Lo ideal sería, evidentemente, separarlos. O sea, aquí tenemos un ejemplo muy típico. Red de aguas negras conectada con red de aguas grises a través de un sistema de tuberías. Aquí hay una caja de registro. La caja de registro es una caja, un prisma hueco donde se depositan estos desechos y que se puede eventualmente destapar y limpiar. Y luego sale el material hacia su punto de descarga. Ahora, las aguas lluvias también tienen sistemas de drenaje. Aquí tendríamos redes de drenaje que serían básicamente tuberías y canales que trasladan la lluvia hacia algún otro punto, por ejemplo, un tanque de captación, un pozo de infiltración o directamente a una descarga. Los tanques de captación pues son para recolectar y almacenar el agua para un uso posterior. Los pozos de infiltración son perforaciones verticales que permiten la recarga de los mantos acuíferos. El uso de estos pozos de infiltración permite entonces mantener un ciclo constante del agua, que cae de agua lluvia, cae a nuestros techos, y en vez de botarlo directamente en una quebrada, mejor reubicarlo en los mantos acuíferos. Luego está la descarga, que es el punto de conexión de la red de drenaje a un recurso natural hídrico. Veamos algunas ilustraciones. Aquí tienen un típico canal, en este caso un canal de PVC, podría ser metálico, podría ser de concreto. Tenemos acá un ejemplo de un tanque de captación, en este caso un tanque polimérico, un tanque de plástico, podría ser un tanque de concreto, por ejemplo. Aquí tenemos un pozo de infiltración donde a través de la red de drenaje, en este caso una bajada de agua lluvias, se recoge, se prefiltra acá con algunas gravas y piedras y luego se pasa a través de tuberías a un pozo que está lleno de material granular y que permite entonces que el agua regrese a los mantos acuíferos, manteniendo entonces el ciclo del agua lluvia y la aprovechamos de una manera más sostenible. Y aquí un ejemplo de una descarga, en este caso una tubería de diámetro importante, donde llega la salida de agua lluvia ya para conectarse probablemente aquí a una quebrada. Hay una especie de gradas que lo que hacen es aminorar
La velocidad es un disipador de energía para tener la descarga más adecuada. Ahora bien, también la sociedad requiere de obras de infraestructura para apoyar el desarrollo de la energía eléctrica. Es cierto que este es un tema esencialmente de ingeniería eléctrica, pero necesitan del ingeniero civil para dar la parte de soportes de concreto, de metal o de algún polimérico dentro de este tipo de obras. ¿Cuáles son estas? Pues son centrales de generación de energía eléctrica, que puede ser hidroeléctrica, geotérmica, termoeléctrica, solar, inclusive, aunque no las tengamos en El Salvador, energía nuclear, mareomotriz y eólica. Bueno, la eólica está comenzando a utilizarse en El Salvador. Mareomotriz y nuclear no las tenemos. También para transmitir la energía eléctrica necesitan torres, y esas torres son metálicas y además necesitan bases de concreto, ahí entra el ingeniero civil, e igual en todas las bases para subestaciones eléctricas, bancos de transformadores. Entonces, aunque es un área muy específica del ingeniero electricista, pues los ingenieros civiles entramos a darle los soportes a todo este tipo de obras. Veamos entonces algunas ilustraciones gráficas. Tenemos acá el esquema básico de la presa El Chaparral, una presa de generación hidroeléctrica, donde podemos ver cada uno de sus elementos. Aquí es un proyecto donde se combina ingeniería civil con ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica y a alguna parte tendrá arquitectura. Evidentemente entra la ingeniería geotécnica, la topografía o geodesia. Entonces es uno de los proyectos más completos donde esencialmente hay un liderazgo de ingeniería, pero una ingeniería de trabajo en equipo. Veamos los componentes de la presa hidroeléctrica El Chaparral, todavía en construcción. El número 1 es el vertedero. Aquí viene, esto sería aguas arriba, viene el río Torola, se detiene en esta presa, que es el número 2, una presa de concreto compactado con rodillo. Esto es interesante, este proceso no lo vimos en materiales de construcción, podemos retomarlo en este curso, que es un concreto que lleva muy poca cantidad de agua, es decir, que tiene una relación de agua-cemento muy baja, lo cual con eso se logra una alta resistencia, pero que no es un concreto colado, no es colocado, vaciado con alta fluidez, sino que es colocado en capas y compactado. Por eso se llama concreto compactado con rodillo. Toda la presa del Chaparral es un concreto compactado con rodillo. Luego tenemos el cuenco de amortiguación, que es cuando se abren estas compuertas para descargar el embalse, porque muchas veces hay mucha lluvia, es decir, no conviene tener tampoco demasiada presión hidráulica y en algunos momentos descargan las presas sus caudales. No es que aquí se genere la energía eléctrica, no, esto es un rebalse. En realidad, el agua fluye a través de este número 4, que es un túnel de conducción, que llega a esta especie de tanque, que es una cámara de carga. Ahí se mantiene el agua hasta que se lleva a través de esta tubería hacia el verdadero punto de generación de energía eléctrica, que es la casa de máquinas. Aquí están las turbinas. Aquí entre el agua mueve las turbinas y genera electricidad. Entonces en este punto, en la casa de máquinas, en el 7, hay una bifurcación. La energía eléctrica producida pasa a través de cables eléctricos y conductos hacia la subestación, que a su vez lleva a las líneas de transmisión, que ya son los cables que van en las torres, ya van hacia las ciudades y puntos de distribución. Pero por el otro lado, la energía cinética, que se va por este túnel de desfogue, que es el agua que ya se utilizó. Es decir, el agua que venía aquí en el numeral 6 con energía cinética y potencial ganada por el desnivel que hay entre el embalse y la casa de máquinas, esa energía cinética y potencial en la casa de máquinas se subdivide, se genera energía a través de energía mecánica, se separa la energía eléctrica que va hacia los canales de distribución y la energía cinética que se va con el agua que ya pasó por las turbinas. Y llega entonces al portal de salida. ¿De acuerdo? Esto es entonces un esquema de lo que es la presa del Chaparral, y en todo esto hay concreto, mampostería y metal. ¿De
desde la presa misma, que es concreto compactado con rodillos, todos estos elementos como el 5, el 7, inclusive parte del 8 son de concreto. Por acá hay algunas construcciones que no están indicadas, que son oficinas y áreas de trabajo y de control, etcétera, que son mampostería, en este caso mampostería con refuerzo integral de bloque de concreto. Bien, entonces vean que solo esto ya un mundo de ingeniería. Pero también pueden ser plantas geotérmicas. Esta es una vista aérea de la geotérmica que está en la ciudad de Berlín, Usulután, donde se extrae vapor del subsuelo, se hace pasar por turbinas, se genera la energía eléctrica y luego el vapor ya condensado en agua, agua caliente y con sulfatos, etcétera, pasa por torres de enfriamiento y se reinyecta al subsuelo. También se produce energía por combustión de hidrocarburos. En este caso, esta es una vista de Nejapa Power. Sí, carretera hacia Quezaltepec, Nejapa y todo eso, donde hay generación de energía eléctrica por combustión. También puede ser el caso de energía solar. Aquí está una ilustración de unos paneles solares en un techo de una residencia, pero también ya hay en El Salvador parques de generación de energía fotovoltaica que requieren también de ciertas obras civiles. Centrales nucleares no tenemos, pero fácilmente puede imaginarse que esas especies de chimeneas son estructuras de concreto reforzado que tendrán su forma de diseño. Construirlos también requiere cierta técnica porque solo imagínense cómo haría usted el moldeado de una de estas chimeneas. Luego está la energía mareomotriz, no la usamos en El Salvador, pero existe, y es aprovechar la energía de las olas del mar para producir energía eléctrica. Y energía eólica que ya se está comenzando a construir, o no sé en qué grado de avance estará, un parque eólico aquí en El Salvador. Estas son torres metálicas, pero que también pues tendrán unas bases de concreto para darle su sustento y equilibrio y resistencia. Este es el caso de una subestación eléctrica, que claro, todo eso es cuestión de alambre, sí, por supuesto, pero aquí abajo, en la parte de abajo, habrá bases de concreto que le corresponden al ingeniero civil. Y las torres de transmisión, que son materiales metálicos que pueden ser también diseñados y construidos por un ingeniero civil. Bien, también dentro del concepto de urbanización están las vías de transporte. Vías de transporte que pueden ser peatonales, aceras, rampas, escaleras, pasarelas, ciclovías, que son carriles destinados exclusivamente a bicicletas. Tenemos pocos en El Salvador, pero evidentemente esto se tiene que ir aumentando. Y los que gobiernan hoy por hoy las ciudades, que son los automotores. La ciudad prácticamente, la ciudad moderna está diseñada para los automotores. Aquí entraríamos a un tema de discusión filosófica con los arquitectos, en el sentido de que se ha deshumanizado el concepto de ciudad para darle prioridad a calles, paso a desnivel, estacionamiento, terminales de autobuses. Pero como este curso no es de diseño arquitectónico ni urbanístico, lo que vamos a ver es el tipo de obras que un ingeniero civil puede, o más bien debería de poder construir. Tenemos acá el ejemplo de la pasarela que está allá en el redondel Masferrer, una combinación de metal con concreto, una configuración arquitectónica interesante. Ciclovías, esto es en el parque aquí, en el Bosque de los Pericos. Pasos a desnivel, que San Salvador tiene bastantes ejemplos que ustedes podrían analizar y donde encontrarán muy claramente el uso del concreto y el uso de estructuras metálicas. Este es un estacionamiento en Japón, que esta es una tendencia cada vez mayor. Ya hay edificios en San Salvador donde se está combinando esos sistemas mecanizados para estacionar vehículos. O terminales de autobuses como esta que tenemos acá. Eso serían entonces obras de urbanización. Hemos hablado edificios y obras de urbanización. Luego están todas aquellas obras que sirven para el desarrollo económico de la sociedad, que generalmente se le conoce con el nombre de obras civiles. Y aquí encontramos obras de transporte, obras de paso,
infraestructura para comunicaciones, infraestructura para el sector productivo. Veamos de qué trata todo este tipo de obras y sigamos pensando que son obras que debe poder construir un ingeniero civil e incluso saber diseñar en su parte estructural y o hidráulico-sanitaria si la tuviera. Veamos primero obras de transporte. En las obras de transporte encontramos las obras que son esencialmente vías para automotores, es decir, superficies para la circulación interurbana para automóviles, vehículos de transporte o de personas o de mercadería, y eso nos lleva entonces a una clasificación de vías urbanas, de vías interurbanas, perdón, que pueden ser llamadas carreteras, que es un nombre ya anacrónico porque viene de carreta, autopistas, que sería un poco más adecuado, pero el concepto de autopista es que debe ser de uso exclusivo de los vehículos. Ahí no deben haber ventas de comida, ni ventas de fruta, ni gente que camine, es autopista. O bien caminos vecinales. El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador tiene una clasificación de diferentes niveles de importancia de las carreteras, no es objetivo de este curso estudiarlas, pero que ustedes deben saber que hay diferentes tipos de anchos, carpetas de rodamiento, inclusive los criterios de diseño. Las carreteras, así como las autopistas, incluso caminos vecinales, se diseñan para un cierto vehículo estandarizado. Puede ser un camión de 2 ejes, un camión más pesado, de 4 ejes, qué sé yo. Luego están las vías férreas, que son sistemas de circulación sobre carriles, rieles, o como lo podemos llamar nosotros, trenes. Las obras portuarias, que son todas las infraestructuras para el atraque, carga, descarga y resguardo de barcos. Pero eso incluye no solo que el barco atraque, sino también cómo se va a mover la mercancía o las personas y requiere obras de protección, muelles, malecones y otras edificaciones. Este es otro tipo de obra que es muy completo porque no es solo construir el muelle es donde están los puntos de atraque, sino que también hay sistemas de protección como malecones y sistemas de protección contra el oleaje como pueden ser, por ejemplo, los rompeolas, etc. Obras aeroportuarias, que es la infraestructura para el aterrizaje, despegue, carga, descarga y resguardo de aviones, básicamente. Pero eso incluye además pistas de aterrizaje, hangares y terminales de carga o de pasajeros. Veamos un poco algunas imágenes ilustrativas y no pierdan de vista que estamos hablando de obras que un ingeniero civil debe poder construir. Aquí tenemos carreteras con un derivador para las dos direcciones, vías férreas que en El Salvador no estamos usando el tren, pero que tarde o temprano se reactivará porque es una forma de transporte masivo relativamente barata y eficiente. Esta es una imagen del puerto que está en La Unión, que es un puerto de contenedores básicamente. O una vista aérea del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Aquí ahí vean ustedes rápidamente, hay edificios y claro, la terminal de pasajeros, que es la que estamos viendo acá, pero hay pistas, la parte donde están como estacionados los aviones y la parte de despegue y aterrizaje. Pero más hacia la derecha de esta imagen hay hangares, hay instalaciones para reparación y mantenimiento de aeronaves, etc. Bien, las obras de paso es un complemento de las vías terrestres, porque sirven para salvar obstáculos. Pueden ser puentes, bóvedas o túneles. Los puentes son plataformas apoyadas en estructuras esencialmente flexionantes. Las bóvedas son estructuras sobre las cuales se construye un relleno para luego colocar encima del relleno la superficie de rodamiento. Y un túnel es una cavidad artificial perforada bajo el terreno e incluso bajo el agua. Veamos algunas ilustraciones. Este es un puente colgante donde se tiene acá una superficie de rodamiento asfáltica y un sistema estructural metálico. Este es una bóveda, en este caso siendo inspeccionada por técnicos de alguna empresa que trabaja para el Ministerio de Obras Públicas.
Vean que la forma es una forma, en este caso, parabólica, y además es un sistema prefabricado. Aquí se ven una especie de vigas con la misma forma parabólica y unas especies de losetas que se están apoyando sobre las mismas vigas. Entonces vea que no todo es siempre igual. ¿Podría ser de concreto reforzada toda? Sí, claro que sí. Puede ser prefabricada como esta, pues también. ¿Podría ser solo de ladrillo? Sí, también, solo que recordando que en zonas de alta sismicidad las fuerzas laterales nos dan problemas con estructuras de arco de mampostería. Luego tenemos túneles. Esta es una imagen de uno de los túneles en la carretera del litoral, en la parte occidental de nuestro país, que es básicamente una perforación. Esto no es una bóveda que después le pusieron todo este relleno de piedras, no, esto es una montaña con mucha piedra, por cierto, donde se hizo una perforación hasta llegar al otro lado, y este entonces es una obra de paso porque está salvando el obstáculo, que en este caso es una montaña. Bien, también tenemos infraestructura para comunicaciones y publicidad. ¿En qué intervenimos acá desde la ingeniería civil? Bueno, para colocar bases o diseñar y construir bases para equipos, conductos de transmisión de sonidos, señales. Evidentemente las señales pueden ir por hilos conductores, microondas, satélites, qué sé yo, pero la parte física de apoyo la hacemos desde la ingeniería civil. Entonces pueden ser centrales telefónicas, redes de telefonía, antenas y torres de transmisión, estudios y redes de radio y televisión, redes de señales en internet y publicidad, que es la parte civil para hacer vallas publicitarias y rótulos. Veamos algunas imágenes. Aquí tenemos las clásicas torres de transmisión con el montón de antenas, pero estas antenas son metálicas y se apoyan en bases de concreto. O este ejemplo, una contaminación visual importante, esto creo que es en la entrada de Santa Ana. El tema de contaminación visual es un tema más de arquitectura y paisajismo, pero para ilustrar que cada uno de estos elementos son elementos metálicos y que a su vez deben tener apoyos de concreto. Y ahí intervenimos desde la ingeniería civil. Y faltan infraestructura para producción, obras civiles para la parte agrícola y forestal, obras para extracción de recursos naturales como la minería y petroquímica, obras para ganadería y agricultura, obras para procesos de producción, obras para almacenamiento de materia prima o productos terminados, es decir, una serie de infraestructura ya especializada donde el ingeniero civil puede participar. Por ejemplo, en agricultura, que evidentemente es un tema más de la ingeniería agrícola o agroindustrial, pero lleva canales de riego, que es para transportar el agua, tuberías de irrigación, que es para hacer riego en los sembradíos, o sistemas de transporte, vías terrestres, bandas, canales, etc. Aquí vemos algunas ilustraciones. Por ejemplo, estos son sistemas de riego donde estas canaletas podrían ser de concreto o de mampostería. Vean, estas, por ejemplo, parecen de concreto. Tenemos otro ejemplo acá de un sistema de riego donde, si bien es cierto, es un tema agrícola, pero estas son tuberías. Y aquí enterrado va un sistema de conducción de agua, en este caso agua para riego, que no necesariamente es agua potable, pero sí un agua de cierta calidad para el desarrollo de las plantas. También en la industria de la minería, en nuestro país no hay minería importante, pero vale la pena que conozcan que las minas requieren sistemas de túneles que pueden requerir el uso de explosivos. De hecho, la parte de explosivos es una especialidad de la ingeniería civil. Equipos de perforación, para hacer esa explotación minera, que también pueden ser pozos de extracción, por ejemplo, para la industria petrolífera, plantas petroleras y ductos y tubos en general. En este caso no hay muchos ejemplos de nuestro medio, pero hay unas ilustraciones, por ejemplo, de un túnel para la extracción de productos mineros. Vean que ahí hay estructuras metálicas, hay una perforadora también, los pozos de perforación, los pozos de extracción de petróleo, que también requieren obras de infraestructura física propias de ingeniería civil, estas bases que se ven acá. Claro, la parte mecánica es del ingeniero mecánico, recuerden, nuestro es la parte estática, la dinámica es de la ingeniería mecánica. Aquí tenemos una planta petrolera dentro de un mar.
Luego tenemos obras para la industria ganadera y avícola, como granjas, estanques, establos. Nuevamente, este es un área, la de especialización de la ingeniería tal vez agroindustrial, pero que nosotros podemos participar, por ejemplo, en el diseño y construcción de las granjas. Lo que tenemos acá pues son aves, pero la estructura es una estructura metálica, que hay unos sistemas de ventilación que son de la ingeniería mecánica. Tenemos acá establos, de igual manera, pues la parte civil será la construcción de esa galera, las formas las dará el ingeniero especialista. Estos son abrevaderos para el agua para los animales. Tenemos obras para procesos de producción. Aquí esto es demasiado amplio para poder hacer una selección específica, pues algunos procesos que van en estructuras verticales, que se llaman torres de proceso. Hay bases para maquinaria, plantas industriales, tuberías en general. Y aquí algunos ejemplos ilustrativos, son torres de proceso. Es un esquema muy genérico de una planta industrial, donde los procesos que intervienen pues dependerán del ingeniero, de la ingeniería mecánica, de la ingeniería industrial, entrará el ingeniero electricista, pero entraremos también los ingenieros civiles y en el caso de edificios entrarán los arquitectos. Aquí habrán vías de circulación que son de ingeniería civil. Observa entonces que trabajamos multidisciplinariamente. Luego tenemos también obras de almacenamiento de todos estos procesos de producción, bodegas, silos, tanques o cuartos fríos. Aquí tenemos alguna ilustración, esta es una bodega, en este caso estructura metálica, unos silos de concreto reforzado, estos son de Molsa, Molinos del Salvador, un cuarto frío, cámara refrigerada, que si bien es cierto es más de la ingeniería mecánica, pero acá habrán pisos, a lo mejor de concreto, que le den soporte. Tanques elevados, en este caso metálico, puede ser de concreto, de mampostería también. Y entonces esto nos lleva a una reflexión importante. Hemos hecho un recorrido por diferentes tipos de obra. Y la reflexión es la siguiente. Socialmente se visualiza al ingeniero civil como constructor de casas, a lo sumo de carreteras. Pero, ¿cuántos tipos de obras se han descrito hasta este punto en esta presentación? Haga la cuenta, retroceda, vea cuántas son. Y piense un poco, ¿será que en 4 cursos del área de construcción seremos capaces de que usted sea un ingeniero con todas las herramientas para poder construir todo ese tipo de obras de infraestructura? La respuesta es no. No podemos, no nos alcanza el tiempo. Tendríamos que hacer una especialidad para cada uno de esos tipos de obras. Piense que la ingeniería civil es muy amplia, pero diseñar y construir puentes es ingeniería de puentes. Si estamos hablando de obras portuarias, hay una especialidad en ingeniería de puertos. Entonces, pensemos que en esta fase de nuestro proceso de formación como ingenieros debemos ser capaces de tener los conceptos fundamentales, evidentemente de materiales de construcción, que ya vimos en el ciclo pasado, y de procesos de construcción, que vamos a ver en este ciclo, y que seamos capaces de comprender, analizar y aplicar esas herramientas para cualquier tipo de obra civil. Evidentemente no es lo mismo colocar concreto en las bases de una casa, de una planta, que colocar concreto para las bases, o por ejemplo, pilotes, por ejemplo, de un muelle. Está claro que es totalmente distinto en cuanto a procesos, pero los materiales y su tecnología es esencialmente la misma. Dejo esta reflexión porque el campo de la ingeniería civil es muy amplio y no podemos cubrirlo todo. Entonces, hemos visto lo que es construcción, hemos visto lo que son las obras de infraestructura y nos falta recordar qué son los materiales de construcción, que lo discutimos el ciclo pasado. Acá, para efecto de tener el marco de referencia, decimos que son cuerpos generalmente sólidos, naturales o artificiales, utilizados para obtener obras de infraestructura. Pueden ser edificios, parte de una urbanización, parte de un componente de una obra civil, que sé. Estos materiales pueden ser materias primas, si se sacan directamente de la naturaleza, por ejemplo, arena de río, o productos fabricados a través de un proceso de transformación, sea este artesanal o industrial. Por ejemplo, una bolsa de cemento ya lleva un proceso industrializado, o un producto más elaborado, por ejemplo,
un lavamanos. Todos esos son materiales de construcción y cada uno de sus formas de colocación son diferentes. Entonces, teniendo claro qué es construcción, qué es obra civil y qué es material de construcción, nos falta conceptualizar proceso constructivo. Y diremos entonces que el proceso constructivo es una secuencia de actividades para la correcta colocación de los materiales de construcción. Entonces, observen que aquí hay dos conceptos fundamentales. Secuencia, es decir, algo va antes y otro algo va después, por alguna lógica de ensamble. Al final, construir es ni más ni menos que colocar materiales. Unos irán pegados, otros eran ensamblados, otros atornillados, otros soldados, qué sé. Cada material tendrá diferentes opciones de procesos. Pero es que además en esta definición hay un tercer componente, lo correcto. Y ahí es donde entramos los ingenieros. Porque si recordamos un poco en el curso pasado, podríamos decir que construir es fácil, porque construir es colocar materiales, basta con que tengamos un obrero, ojalá un maestro de obra, entonces le decimos, pues hágame esta construcción. Sí, pero debe haber una secuencia y debe haber una correcta colocación, que es donde ya comienza a intervenir la tecnología. En este caso la secuencia nos lo da el proceso constructivo, y lo correcto vendrá determinado por otros parámetros que vamos a mencionar a continuación, que tienen que ver con la planificación de nuestros proyectos. Entonces, definido este concepto, sinteticemos en lo que vamos a llamar construcción de obras de infraestructura. Ya dijimos que construir es básicamente fabricar, ¿no? Porque la construcción es crear ese ente material. Ya dijimos qué son las obras de infraestructura, y son un montón, ¿verdad? Edificios, urbanizaciones, obras civiles, etc. Ya dijimos que un proceso constructivo es el proceso de instalación de esos materiales, pero ahora introducimos otro concepto, que es colocados ordenadamente, que lo vimos en el proceso constructivo, pero en su debida proporción al objeto de obtener ese ente material fijo que se usará para el desarrollo de la civilización. Ese es nuestro concepto de construcción de obras de infraestructura. Entonces parece sencillo decirlo, bueno, es que construir es poner los materiales. Bueno, sí, pero pongámoslos en orden. Sí, ok, en secuencia. Está bien. Pero además coloquémoslo correctamente. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, hay reglamentaciones, hay tecnología, hay normativas, pero además en su debida proporción. Ahí sí ya tiene que estar el ingeniero, porque esa debida proporción tiene que ver con un diseño. Entonces aquí es donde entra la fase de planificación, y que construir no solamente es tener al obrero. Si queremos tener materiales ordenados y proporcionados, es decir, colocados en una secuencia correcta y en una debida proporción, necesitamos una planificación. Y esa planificación requiere aspectos de tres índoles. Aspectos eminentemente técnicos, pero también hay aspectos administrativos y aspectos financieros. No es solo de comprar los materiales y decirle al obrero, construí. Aspectos técnicos, por ejemplo, planos, que los vamos a discutir ya más adelante, y en el proyecto vamos a trabajar sobre un juego de planos específico. Planos son esa representación gráfica, ojalá bien estructurada, ojalá con una tecnología que se conoce con el nombre de BIM, Building Information Modeling, que vamos a platicar un poquito de ella más adelante. Deben responder a unos diseños basados en reglamentos de construcción y reglamentos de diseño, y deben complementarse con especificaciones técnicas. Esto nos da la información para colocarlos de una manera en su debida proporción. Pero para colocarlos ordenadamente necesito tener el personal idóneo y organizado apropiadamente. Ese personal va a requerir pago de sus servicios. No puedo tener el personal y no pagarle, o pagarle mal. Pero además de tener el personal organizado, necesito un plan de adquisiciones bien pensado, que es el suministro de materiales,
Y además debo de planificar tiempo. Entonces, estos aspectos administrativos se relacionan muy íntimamente con estos aspectos financieros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener control del dinero, de un presupuesto, a través de un programa financiero, que a su vez se vincule con este programa de construcción o programación de obra y que también permita tener el financiamiento para poder ejecutar la obra. Las obras de construcción de infraestructura son caras. Es muy raro que una inversión de infraestructura sea baja y que digamos que barato está. Casi siempre son inversiones altas. Eso lleva entonces a que el punto financiero es el determinante para la toma de decisiones. Y para poderlo comprender mejor, tenemos este flujograma donde vamos a ir ubicando las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto. Primero debe existir la necesidad de una infraestructura. ¿Qué sé yo? Un propietario privado que quiere techar la cochera o que quiere hacer una ampliación. Probablemente en su casa haya vivido ya usted alguna de estas experiencias. O puede ser la necesidad de construir una planta industrial para una fábrica. O puede ser la necesidad de construir un aeropuerto o de construir un puerto, una carretera, etc. Lo primero es que no podemos pasar directo a la ejecución. Es decir, necesito echar la cochera y llamo al albañil y empiezo a ejecutar. No, hay una lógica. Que puede ser más rápida, que puede ser más lenta. Primero se hace un perfil del proyecto. Aquí, dependiendo si es un edificio, una urbanización, entrará el arquitecto. Si es una obra civil, es más de ingeniería. Y vamos a ver ya en otra diapositiva, en otro tema que viene más adelante, en qué consiste el perfil. Pero dando el concepto es como la visión lejana del proyecto. Es decir, que esto no es un proceso lineal, sino que es un proceso iterativo. Una vez tenemos el proyecto, pasamos al anteproyecto. Bueno, aquí me hace falta una línea que uniría el anteproyecto con la pregunta si existe factibilidad financiera. Entonces, en el anteproyecto ya se hacen otro tipo de acercamiento, ya se hace algún esquema, un predimensionamiento estructural, un estimado muy grueso de costos y se pasa a esta pregunta. ¿Existe factibilidad financiera? Si la respuesta es sí, pasamos a formular el proyecto. Si la respuesta es no, entonces pasamos a revisar el proyecto y regresamos al anteproyecto, porque puede ser que haciendo alguna modificación podamos resolver el problema. Pero si de esta revisión ya no hay nada que hacer, pues la respuesta final es fin, se acabó el proyecto. Si no hay factibilidad financiera, pues ya ni sigamos, porque si no hay dinero no se puede hacer nada. Pero si existiera la factibilidad financiera, pasamos ya a lo que serían los diseños finales de arquitectura, de ingeniería en todas sus especialidades, dependiendo del tipo de proyecto, ¿verdad? La geodesia, la geotecnia, etc. Como les digo, esto lo vamos a desarrollar más adelante, viendo en qué consiste cada uno de estos, en este momento, estos cuadros de actividades. El resultado de la formulación del proyecto son los planos y especificaciones. Esos diagramas o representación gráfica combinada con explicaciones escritas que se llaman especificaciones técnicas. Este es el punto de partida para calcular el presupuesto, es decir, la evaluación monetaria del proyecto, del cual una parte vamos a ver en este curso, porque vamos a hablar de costos directos, pero también hay otros costos que no son directos, que van dentro de un presupuesto. Entonces aquí está la evaluación económica, pero también la evaluación en tiempo. La pregunta de nuestros clientes siempre es, ¿cuánto cuesta y cuánto se tarda? Pero en paralelo tenemos otro grave problema, en nuestro medio es complicadísimo, que es la aprobación de planos. La aprobación de planos implica una serie de trámites en distintas instituciones gubernamentales y municipales, que las vamos a explicar más adelante, que permiten entonces pasar a este numeral 2, que ya vamos a ver qué es. Entonces, mientras se están elaborando el programa de trabajo, están haciendo aprobaciones de planos, se hace el presupuesto y aquí viene la pregunta importante. ¿Existe financiamiento? ¿Hay posibilidad verdadera de tener el dinero para construir? Si la respuesta es sí, vamos a pasar a este
numeral 2. Si la respuesta es no, replanteamos el proyecto. ¿Se puede replantear el proyecto? Si es sí, entonces regresamos al numeral 1, que es formular el proyecto, es decir, un proceso iterativo. ¿Alcanza el dinero? No. Entonces veamos si podemos quitar algo, hacer más chiquito una parte, cambiar una calidad, qué sé yo, en vez de piso de porcelanato italiano le ponemos una cerámica fabricada aquí por cerámica del Pacífico, qué sé. Se puede replantear. Si no se puede replantear, no hay dinero y no se puede replantear, se acabó el proyecto. Ahora veamos. Si tenemos el programa de trabajo, la aprobación de planos y hay financiamiento, entonces pasamos al numeral 2, que es precisamente esta fase de construcción. Aquí está en un rectángulo construcción, pero es que aquí es donde está todo el proceso de ejecución, que es la adquisición de los materiales, la organización del personal, el pago de planilla, el plan de trabajo, alquiler de equipos o adquisición de equipos en general, subcontratar algunos procesos, irlos colocando en su debida proporción, respetando la tecnología de los materiales, siendo amigable con el medio ambiente, teniendo seguridad ocupacional de nuestros obreros, cumpliendo con todas las leyes laborales, fiscales y comerciales, etcétera, etcétera. Aquí hay un gran mundo de cosas que discutir, que nos llega entonces a un cierto final, que es, terminada la obra, se hace una entrega a las instancias gubernamentales para los trámites finales. La habitabilidad de la alcaldía, si fuera un edificio, conexión de servicios, paralelamente la puesta en marcha, algunas puestas en marcha son relativamente fáciles, como puede ser, qué sé yo, la remodelación de la cochera. Pues la puesta en marcha será ver si funcionan las luces, si el portón que instalamos abre bien, o si es complicado, por ejemplo, la presa del Chaparral, la puesta en marcha serán meses de pruebas antes de decir si ya está lista. Entonces ya cuando la obra está entregada y está puesto en marcha, viene la operación de la obra. ¿Para qué fue diseñada? Pues ya comienza a operar. Y aquí en la fase de operación entra todo lo que es el mantenimiento, porque ya saben ustedes que los materiales se van deteriorando. Ok. Teniendo claro entonces ese flujograma, tenemos ya los conceptos bastante discutidos de lo que es construir o construcción de obras civiles, proceso constructivo, todo lo que se requiere antes de iniciar la construcción. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en lo que es el proceso constructivo. Todos los pasos que van antes corresponden a la formulación, que lo estudiarán en otro curso. Y entonces sería interesante que discutiéramos ahora qué es la industria de la construcción, porque ustedes cuando ejercen su actividad profesional van a desarrollar parte o alguna parte o en algún tipo de empresa que esté relacionado con la industria de la construcción, aunque sean diseñadores estructurales, van a relacionarse con la industria de la construcción. Entonces definámosla. En primer lugar, entendamos que es una actividad económica. No es una actividad de ingeniería, no es una actividad de construcción, es una actividad económica, donde se incluye pues la edificación, es decir, construir edificios, pero también una producción de un montón de tipos de estructuras, productos, servicios, etc. Para organizarlas en El Salvador se han identificado como 4 grandes modalidades de actividad empresarial. Ojo, aquí estamos en términos de empresarios. Es decir, aquí estaríamos dentro de lo que desarrolla, por ejemplo, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO. No es una actividad exclusiva de los ingenieros, no es una actividad exclusiva de los arquitectos, es una actividad empresarial, vinculada a una actividad económica de producir ciertos bienes, en este caso, edificios, obras civiles o urbanizaciones. Entonces hay 4 categorías. Los contratistas, ya lo vamos a definir aquí con precisión. Los viviendistas, ya lo vamos a definir bien, pero ojo que viviendista es un apodo. En realidad el término es proyectistas o más bien desarrolladores de proyectos con financiamiento bancario. Esto tiene que ver más con la industria inmobiliaria que con la misma construcción de viviendas. ¿Por qué? Porque una vivienda puede ser construida por un contratista para un propietario en particular. En cambio, el viviendista, vamos a ver un detalle más adelante, que desarrolla el proyecto por su cuenta, busca el financiamiento, construye y vende. ¿Okay? Por eso decimos que son desarrolladores
y vendedores de, en este caso, inmuebles, no solamente viviendas, pueden ser edificios de apartamentos, locales, etc. Luego están los proveedores y distribuidores de materiales de construcción. Y por último, consultores y proveedores de servicios especializados. Veamos de qué va cada uno de ellos y me gustaría que cada uno de ustedes, mientras esté viendo este video, piense a dónde se visualiza dentro de 5 o más años, o digamos dentro de 3 o más años, ejerciendo su profesión, como contratista, como viviendista, como proveedor, como consultor, como empleado de una empresa privada en este caso, o como un empleado público, un regulador del desarrollo urbano. ¿Cómo se mira usted? ¿Como ministro de Obras Públicas? ¿Como presidente de Casalco? ¿Cómo se ve? Bien, discutamos estos temas. Contratistas. En general, el contratista es un constructor por encargo. Es decir, que le dan un juego de planos, unas especificaciones y le piden una oferta para construir y sobre esos términos de referencia brinda sus servicios, ya sea para un propietario del sector público, entendamos sector público, todas las instituciones del Estado, el gobierno central, autónomas, municipalidades, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, etcétera, o del sector privado, propietarios de residencias, de edificios privados, de centros comerciales, plantas industriales, qué sé, todo lo que sea actividad privada. Esto es en general. En particular, en El Salvador se han como subespecializado, por ejemplo, los constructores con lo que antes se llamaba FISDL. Eso se llamaba Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, que ahora es Ministerio de Desarrollo Local. Ellos diseñan y construyen proyectos de edificios y equipamiento social comunitario. Es todo un área de trabajo que tiene sus propias características. Luego están los que construyen para el MOP. Todas esas empresas cuyos obreros están con camisetas amarillas construyendo una carretera, por ejemplo, son empresas privadas, constructoras, que le han firmado un contrato con el MOP. Y parte de las condiciones del contrato es que todos lleven pues, el membrete del Ministerio de Obras Públicas, incluyendo el equipo. También dentro de esta área hay otras empresas que se han especializado en el mantenimiento vial. Son todos los que ustedes ven con camiseta anaranjada con el rótulo de Fovial. Entonces son áreas especiales o particulares de desarrollar el mismo trabajo de contratistas. Luego hay subcontratistas, que son empresas que se han especializado mucho más en detalles como procesos de urbanización, cortes, rellenos, etc. O empresas de instalaciones eléctricas, o empresas especializadas en hidráulica y sanitaria, o empresas especializadas en revestimiento, en aplicar algún tipo de acabado, o en ventanería, o en cualquier otro tipo de proceso. Eso es entonces una visión de lo que son los contratistas. Para poderlos comprender mejor a los contratistas, hay que saber cómo son los tipos de contratos de construcción que hay en El Salvador. Y para ello lo primero es que hay que entender qué es un contrato. Un contrato es un instrumento legal o convenio suscrito por el contratista y el contratante o propietario, mediante el cual el primero se obliga a ejecutar el trabajo objeto del contrato y a proveer los materiales, mano de obra y equipo necesarios para ese objeto, y el segundo se compromete a compensar por ello al contratista con los pagos de acuerdo a lo establecido en el mismo instrumento. Es decir, es un convenio, se firma ante abogado, inclusive como convenio sin notarizar también tiene validez, pero es importante que cuando ustedes trabajen para propietarios privados, tengan el cuidado de firmar un contrato. Si van a estar dentro del área de trabajo de proveedores del Estado, pues tengan la certeza que ahí les cae toda la rigurosidad de una ley que se llama la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, conocida como la CAP, donde ahí se obliga a que exista este instrumento legal que se llama contrato. Y ahí hay penalizaciones, hay formas de pago, etc. En El Salvador hay 4 grandes tipos de contrato, lo que se llaman contrato cerrado, por suma global o por suma fija, los contratos que se llaman por precio unitario, los contratos que se llaman por administración y los contratos que se llaman llave en mano o diseño y construcción. Estos últimos, en el caso